Hola, hola. El programa de este concierto es absolutamente top. La Sinfonía 41 de Mozart, apodada Júpiter y compuesta en 1788, y el famoso Concierto para orquesta de Béla Bartók de 1943. Aunque todos pensamos que Mozart compuso 41 sinfonías, en realidad compuso más de 50, aunque no todas estén numeradas. La sinfonía numerada como 41 es la que nos ocupa hoy y fue la última sinfonía que compuso. La escribió en 1788, cuando tenía 32 años. Recordemos que murió solo con 35 y residía ya en Viena. Allí se había mudado 7 años antes, tras estallar sus diferencias con el príncipe arzobispo Colloredo, en cuya corte de Salzburgo había estado trabajando Mozart como director musical. Al principio de su vida en Viena, como músico independiente, tiene éxito, pero los últimos años le fueron mal. Su padre muere, tiene algunos fracasos musicales, le pagan peor, enferma, y de estos momentos es la Sinfonía número 41, Júpiter, del verano de 1788. El sobrenombre de Júpiter no se lo puso Mozart, probablemente lo hizo el empresario y músico Johann Peter Salomon, quien quiso llevarse a Mozart de gira a Londres, pero solo le dio tiempo a llevarse a Haydn porque Mozart murió antes de ir. ¿Pero por qué le puso ese sobrenombre? Pues no lo explicó, pero ya me diréis vosotros si esta alusión al dios supremo romano encaja con el carácter de la música. La sinfonía tiene 4 movimientos, que son los habituales en las sinfonías clásicas. El primer movimiento es un movimiento rápido y vivo, que tiene la estructura tradicional más nombrada del mundo, forma sonata, que es como una especie de novela musical. Aparecen primero los personajes principales, que en música se llaman temas y que en este caso son 3. Después esos personajes o temas se ven enredados en un desarrollo, es decir, se van complicando y tensionando, y finalmente se resuelve la historia, volviendo a aparecer los temas iniciales pero con sentido de final. Por último, hay una breve conclusión llamada coda. Voy a presentaros ahora los 3 temas que protagonizarán la historia musical del primer movimiento. El primero tiene carácter decidido. El segundo, por contraste, es un poco más fluido y delicado. Y el tercero es el personaje cómico, un tema que Mozart había utilizado poco antes en el aria bufa Un bacio di mano, que pasó a formar parte de una ópera de otro compositor, Pasquale Anfossi. Así que, con estos 3 personajes, el decidido, el delicado y el cómico, Mozart creará el primer movimiento completo. El segundo movimiento es el movimiento lento que hay en toda sinfonía y tiene melodías reconfortantes. Escuchad uno de los fragmentos más bonitos. En cuanto al tercero, es el clásico minueto con un aire heredado de aquella danza cortesana barroca, pero con el sonido de una orquesta clásica llena de contrastes. Y el último movimiento es la joya de la corona. Utiliza la técnica del contrapunto, que consiste en tocar varias melodías al mismo tiempo, pero de una forma organizada y musical. Y es que Mozart había descubierto unos años antes, en una biblioteca de Viena, el clave bien temperado y el arte de la fuga de Johann Sebastian Bach, y la forma en que este gran maestro utilizaba el contrapunto le fascinó. Vamos a conocer alguno de sus motivos principales. Los 2 primeros se presentan seguidos al inicio del movimiento y reaparecerán 1000 veces, a menudo modificados. El primero comienza con 4 notas, que son como columnas musicales, y el segundo tiene un aire como de fanfarria. ¡Pam, pa, pam!
Hay otro motivo que es algo más melódico, pero sin excesos, que se trataba de emular las fugas de Bach. Cuando escuchéis este movimiento, tratad de distinguir al menos estos tres motivos y sus variaciones y fijaos en la arquitectura contrapuntística que crea Mozart. Vamos a escuchar ahora el pasaje más impresionante, que es el final, la coda, donde se mezclan todos los motivos a la vez. Eso es Júpiter y el Olimpo de los dioses entero. ¿Acertó Salomón con el apodo o no? Béla Bartók nació en una pequeña ciudad de la actual Rumanía, que entonces pertenecía al Reino de Hungría del Imperio Austrohúngaro, y vivió la complicadísima primera mitad del siglo XX en Europa. Se vio obligado a exiliarse a Nueva York con su familia, a sus casi 60 años, en 1940, huyendo de la expansión del nazismo y en plena Segunda Guerra Mundial, y allí permaneció los 5 últimos años de su vida. Pero su exilio empezó mal. Nada más llegar, se perdió su equipaje con sus libros y sus recopilaciones de músicas étnicas de campesinos de lugares remotos, sobre todo de Europa del Este. Además, era un compositor desconocido allí y su situación económica era muy apurada. Pero lo peor fue que enfermó de leucemia y tuvo que ser hospitalizado. Estando en el hospital, le visita el director de la Boston Symphony Orchestra, Kusevitzky, que, instado por 2 músicos húngaros amigos de Bartók, le encarga la composición de una obra para su orquesta, anticipándole una buena suma de dinero. Bartók saca fuerzas, acepta, y en menos de 2 meses finaliza este concierto para orquesta. Lo estrenaron más de un año después Kusevitzky y la Boston Symphony Orchestra. Allí estuvieron Bartók y su esposa, pese a las objeciones de su médico, pero fue un gran éxito. A partir de ahí le empiezan a surgir más encargos, pero su salud empeora y 10 meses después muere. Así que este concierto para orquesta tiene carácter de testamento musical de Bartók, aunque no fue la última música que compuso. El título es raro. Un concierto es una obra para un solista o grupito de solistas virtuosos que dialogan con el resto de la orquesta. Pero en un concierto para orquesta, ¿quién es el solista? Pues en este caso esa función irá pasando de unos instrumentos a otros. En cuanto a su contenido emocional, Bartók, enfermo de leucemia como estaba, presentía intensamente la muerte, pero también sentía intensamente la vida que se le escapaba, y todo esto se refleja en la obra. En su nota al programa del estreno, Bartók explicaba que la obra representa una transición desde la severidad del primer movimiento, pasando por el lúgubre canto de muerte del tercero, que es una elegía, hasta la afirmación de la vida en el quinto y último movimiento. El segundo y el cuarto son los movimientos más ligeros. Así pues, el severo primer movimiento comienza con una introducción siniestra de unos 3 o 4 minutos, tras la cual aparecen los 2 temas principales. El primero se muestra bastante alterado y el segundo es una melodía más resignada. Luego hay 2 partes fugadas, que son espectaculares, en las que una melodía va fugándose de unos instrumentos a otros de forma escalonada. En la primera sección fugada, la melodía es el primer tema tocado por las cuerdas. La otra sección fugada es una especie de gran llamada en los metales. El segundo movimiento es más ligero y se titula Juego de parejas. Van desfilando parejas de instrumentos que tocan una melodía burlesca popular. Primero 2 fagots, luego 2 oboes, luego 2 clarinetes, 2 flautas, 2 trompetas y luego los grupos se hacen cada vez más grandes. El tercer movimiento es una elegía, un canto de muerte. Son melodías tristes que se pasan de unos instrumentos a otros.
Al principio y al final del movimiento son melodías solitarias, pero en el medio llegan a ser desgarradoras. El cuarto movimiento es ligero, como el segundo, y Bartók lo tituló Intermezzo interrotto, intermedio interrumpido. ¿Por qué? Pues porque, aunque el movimiento comienza con dos temas al estilo popular húngaro típico de Bartók, uno más rítmico y otro más melódico, de pronto irrumpe un tema más rápido que provoca el efecto de una parodia musical. Unos han pensado que es una parodia sobre un tema de la séptima sinfonía de Sostakovich, la sinfonía Leningrado, ya que, en opinión de Bartók, era una música muy simple a pesar de su inmerecida popularidad. Pero también se parece mucho a una melodía muy popular entonces que se titula La canción del Maxim de la opereta La viuda alegre del húngaro Franz Lehár. Dort bin ich sehr intim, ich tut's am anderen, sie mein Gute. Así que, quizá tanto Sostakovich como Bartók parodiaban a Lehár. Quinto movimiento, finale. Decía Bartók que era una afirmación de la vida, y es que es muy vital. Destaca el primer tema, que es una especie de moto perpetuo trepidante. Además, hay un tema de carácter folclórico popular que unos dicen que imita un poco al blues, al fin y al cabo Bartók estaba viviendo en Estados Unidos, pero otros dicen que se parece al cumbanchero del puertorriqueño Rafael Hernández. A ver lo que opináis vosotros. En todo caso, Bartók lo desarrolla en una sección contrapuntística espectacular. Disfrutad de esta música y, como siempre, comentadme qué os ha parecido. Saludos.